Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gozo y un privilegio compartir nuevamente la palabra de Dios por este canal, el Rincón de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su nueva mirable. Y por mi perfil de Facebook, Dilvani Riches. Bueno, gloria a Dios, le doy por permitirme un día más ir a la congregación y poder gozarme con mis hermanos en su presencia, donde hay plenitud de gozo, como dice la bella alabanza y la escritura. Y bueno, gloria a Dios por esa bendición. Espero que todos ustedes, hermanos y amigos, hayan podido ir a sus respectivas congregaciones y gozarse en el Señor nuestro Dios. Como dice la escritura, gozaos en el Señor. Y otra vez os digo, gozaos en el Señor. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios. Le pido a Dios, como siempre, que me ayude a predicar su evangelio con denuedo y verdad, para que solo Él, el Dios de Israel, sea glorificado y su pueblo reciba bendición y vida eterna. Se lo pido todo a mi Dios de Israel, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos y amigos, ayer comenzamos el capítulo 7 de Lucas. Y bueno, lo que vimos ayer fue la extraordinaria fe de un varón, un gentil, un oficial romano, que tuvo una fe tan grande y tan verdadera que mi Señor Jesús expresó que ni siquiera en Israel había hallado tanta fe. Y es que este hombre romano se creía indigno de siquiera estar en presencia de mi Señor Jesús. Cuando mi Señor Jesús iba para su casa a sanar a su siervo, que era el que estaba muy enfermo, él manda unos amigos y le dice: no, Señor, él no quiere que entres a su casa, porque él dice que tú no eres digno, que él no es digno de entrar, de que tú entres a su casa. Entonces, porque este centurión creía que si mi Señor Jesús daba la orden, esta sería hecha. Es decir, este señor creía que con una sola palabra suya bastaría para sanar a su siervo. Señor, no Señor, no soy digno de ti, pero una palabra tuya bastará para sanar. Esa era la fe del siervo, de ese centurión, una fe que creía, una fe que era tal, que reconocía la soberanía de Dios, que reconocía el poder de Dios en Cristo Jesús. Era tanta la fe que ese hombre, que no era judío, creía en el poder de Dios y en la soberanía de Dios, y creía que Jesús tenía autoridad para sanar a su siervo de este mal. Una fe que no se había visto en todo Israel, que Jesús no había hallado en todo Israel. Y era una fe también, hermanos, porque la fe sola, como yo le dije ayer, la fe sola no salva a nadie. Es decir, si yo tengo fe en que yo mismo me puedo salvar, un ejemplo, o yo mismo me puedo sanar, esa fe no va a orar. Si yo tengo fe en que Moisés me va a sanar a mí y me va a curar a mí y me va a salvar a mí, por darles un ejemplo, esa fe no me va a curar, ni a sanar, ni a salvar. Lo que yo le quiero decir es que el centurión tenía una fe verdadera, porque la fe del centurión estaba puesta en mi Señor Jesús. Cuando la fe
de la persona está puesta en la persona correcta, ahí esa persona alcanza la bendición, esa persona alcanza la restauración, esa persona alcanza la salvación. Por eso que yo les digo, la fe sola no puede salvar a nadie. Si yo tengo fe en José Gregorio Hernández, vamos a poner un ejemplo, esa fe no me va a salvar, no me va a restaurar, no me va a sanar. Lo que hizo bien este centurión y lo que tenemos que imitar de él es primeramente su humildad, su percepción correcta de saberse no digno de mi Señor Jesús. Fíjense que ni siquiera permitió que Jesús entrara en su casa porque sabía que no era digno que él no era digno de recibir a mi Señor Jesús. Y ni siquiera fue a pedirle eso en persona, que sanara a su siervo por la misma razón. Entonces, ese conocimiento de la propia pecaminosidad del centurión, esa humildad, el reconocer lo que somos realmente pecadores, que necesitamos un Salvador, es lo que todos necesitamos experimentar para llegar a la salvación. Amén. Entonces podemos aprender de ese centurión humildad y una buena percepción espiritual de sí mismo, que era lo que no tenían los fariseos, ya que ellos creían que eran salvos y santos solamente por descender de Abraham, solamente por seguir a Moisés. Y este gentil, apartado según los judíos de todo de Dios, tenía una buena percepción de su pecado, tenía una buena percepción de su condición, que él no se merecía, hasta el punto de no creerse merecedor ni siquiera de estar en el mismo lugar que mi Señor Jesús. ¿Ok? Y también podemos aprender de este centurión a poner nuestra fe en la persona correcta. Amén. Como en el caso del centurión, la puso en Cristo Jesús, y sin dudar, reconociendo sus atributos. Tú tienes la autoridad, tú tienes el poder, tú lo puedes todo. Amén. Y por esa fe genuina, verdadera, puesta en la persona correcta, él alcanzó la bendición. Amén. Alcanzó la sanidad de su siervo, de un siervo que él estimaba mucho, que estaba muy enfermo en ese momento. Y alcanzó un buen testimonio, porque el mismo Señor Jesús dice: en todo Israel yo no he hallado un hombre con tanta fe. Y eso le debería dar pena a los judíos. Eso le debería dar pena a los judíos, porque que un gentil que supuestamente para un judío era menos que nada, tenga más fe en el Dios de Israel que el mismo judío de nacimiento, debería darle pena al pueblo de Israel. Amén. Pero bueno, gloria a Dios, porque ese gentil, ese centurión, también era parte de su pueblo, era parte del pueblo, del verdadero pueblo de Israel, que no es un Israel étnico ni por raza, sino un Israel espiritual, en el que tú y yo, si creemos en Cristo, estamos incluidos y tenemos los mismos derechos y los mismos privilegios que el pueblo de Israel. Amén, gloria a Dios. Alabados a Dios, amén. Entonces bueno, es un poco lo que se dijo ayer. Si quieren ver el video completo, por aquí por mi canal de Facebook, por mi perfil de Facebook del Bani Vilche, y por mi canal de YouTube en el Com de Dios, lo pueden ver completo, amén. Vamos a ver
una resurrección que nomás comenta Marcos. Es decir, esta resurrección solo aparece en el Evangelio de Marcos. En los otros evangelios que ya hemos visto, en el de Mateo, en el de Juan, en el de Marcos, no está. Esta resurrección que vamos a leer solo está en el Evangelio de Lucas. Perdón, me confundí, dije de Marcos. ¿Okay? La Biblia lo titula Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Gloria a Dios. Amén. Vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer del versículo 11 al 17. Hoy solamente son 6 versículos. Así que bueno, que el Señor me ayude con su Espíritu Santo a poder interpretar esta palabra, para que esta palabra sea de edificación y de bendición para todo el pueblo de Dios, y para que Dios, nuestro Padre, Padre de nuestro Señor Jesús, reciba gloria. Amén y amén. Gloria a Dios. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín. E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, comenzó a orar y lo dio a su madre, y todos lo detuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región, por toda la región alrededor. Bueno, como siempre vamos a predicar la palabra versículo versículo por versículo, examinando el texto bíblico. Amén. Aconteció después que iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Después del milagro extraordinario de mi Señor Jesucristo de sanar a ese joven, a ese siervo del centurión, algo que se me olvidó decir en el resumen, lo sanó con la palabra de su poder. Solamente con decir la palabra, como bien lo afirmó el centurión, ese joven siervo que tenía quedó completamente sano en esa misma. Y aquí podemos destacar nuevamente que solamente la palabra de Dios tiene poder, que la palabra del hombre no tiene poder. Y siempre recargo esto, y perdone que no haya comenzado todavía el texto, ¿verdad? Pero hay que recargar esto, hermanos, siempre es importante. Solo la palabra de Dios tiene poder para salvar, para sanar, para restaurar, para dar vida, como vamos a ver en este pasaje también que vamos a ver el día de hoy. Lo digo, es muy importante que escuchen esto. Miren, hermano, eso que si yo declaro cosas buenas, me van a pasar cosas buenas, eso suena muy religioso, suena muy bonito, pero eso es metafísica. Eso no es Biblia, eso no es la verdad de Dios. Así que quiero dejar este hecho claro, porque muchos confunden eso con algo del cristianismo. No, yo declarar positivamente, la declaración positiva
es algo de la metafísica, no es algo de la Biblia. Amén, quiero dejar eso claro. Amén. Solamente la palabra de Dios tiene poder para salvar, para sanar, para restaurar y para dar vida a que está muerto. Amén. Entonces, después de estos acontecimientos de el glorioso milagro que hizo mi Señor Jesús con el siervo de centurión, estamos aquí. Y dice así: aconteció que después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Ok. Después de su acontecimiento, mi Señor Jesús entró a una ciudad que se llamaba Naín, y por supuesto lo seguían sus discípulos, y como cosa rara, o mejor dicho, como cosa normal, para que me entiendan, una gran multitud, porque el ministerio de mi Señor Jesús fue así. Él siempre estaba rodeado de mucha gente, de una gran multitud, cosa que a veces le complicaba un poco a él el enseñar, por lo menos cuando el milagro de la pesca, cuando el milagro de la pesca, ¿verdad?, donde conoció a Pedro, él se montó en una barca y se alejó, y luego de ahí comenzó a enseñar otra vez. Amén. Porque a él siempre lo tenía muy apretado, muy encerrado entre la multitud. Entonces él más bien buscaba en ocasiones hasta esconderse de la gente para poder predicar su palabra, o sea, para poder estar tranquilo y poder enseñar así bien, de manera correcta, su palabra, porque era mucha la multitud que lo seguía. Ese era, digamos que ese era el lado negativo de la fama de mi Señor Jesús, que mucha gente se la pasaba detrás de él y a veces le hacían complicado, digamos así, su propósito aquí en la tierra, que era predicar el evangelio. Amén. Entonces, como siempre, una gran multitud, muchos seguían a mi Señor Jesús por los panes y los peces, por los milagros, pero no por lo que él, por quién era él. Esa era la razón de muchos a seguir a mi Señor Jesús. Muchos seguían a mi Señor Jesús por los panes y los peces, muchos seguían a mi Señor Jesús por las sanidades, pero pocos, muy pocos, seguían a mi Señor Jesús por quién era él. Y eso es algo que podemos ver cuando mi Señor Jesús habla, y esas 5,000 personas que recibieron el milagro de la multiplicación de los panes y los peces se fueron porque dijeron que su palabra era muy dura, que nadie la podía soportar. Y vino y él le dijo a los 12, a sus discípulos: ay, ¿qué van a hacer ustedes? ¿También se van a ir? Y dice Pedro: Señor, ¿dónde iremos si tú solo tienes palabra de vida eterna? Entonces siempre vamos a tener gente así, que busca a mi Señor Jesús, que a veces lo buscan para tenerlo como un curandero. Se recuerda la multitud que no lo quería dejar salir de esa región, y le tenían enfermos y endemoniados, y él los sanaba, pero él dijo: no, yo tengo que salir de aquí, porque también en otras ciudades yo tengo que predicar, porque para esto he sido enviado. Entonces, a veces hay gente que ve a mi Señor Jesús como un curandero. A veces hay gente que ve a mi Señor Jesús como para alcanzar lo que ellos quieren, como un sustentador, pero pocas veces, pero hay pocos que seguimos a mi Señor Jesús por quien es. Entonces es muy importante, hermano. Miren, la multitud, o sea, fíjense bien, que a mi Señor Jesús lo siguiera una multitud,
no significaba que esa multitud cayera en él. Como yo le estoy diciendo, lo seguían por cosas inapropiadas, por alcanzar una sanidad, por alimentos, por cosas vanas, terrenales. ¿Okay? Por ejemplo, el caso de Judas, que vuelvo y repito, es una percepción mía y es lo que yo opino de Judas. ¿Por qué Judas se perdió? Porque Judas seguía a mi Señor Jesús por sus fines egoístas. Tal vez Judas vio a mi Señor Jesús como un hombre influyente, como un hombre carismático, como un hombre que movía masas, multitudes, como lo hemos visto y lo estamos viendo ahora. Y bueno, tal vez Judas dijo, no, yo me voy a unir a ellos porque en tal caso que Jesús se vuelva rey de los judíos, o en tal caso que Jesús derroca el imperio romano, yo voy a estar enchuflado ahí. Yo no puedo pelar eso. Tal vez eso fue lo que vio en Judas. Eso fue lo que llevó a Judas a unirse al grupo de los 12. Porque a diferencia, por ejemplo, del llamamiento de Pedro y del llamamiento de Leví, por ejemplo, no vemos cómo fue el llamamiento de Judas. Así que yo por eso pienso que tal vez Judas se metió en los 12 porque él quiso, por su fin egoísta. Por eso vemos que Jesús nunca lo llama hijo, que Jesús siempre se dirigió a él como si fuera alguien malo, por decirle algo, hijo de perdición, diablo, mejor te hubiera sido no haber nacido, cosas así. Es mi punto de vista acerca de Judas, ¿ok? Entonces, a veces nos dejamos llevar que el ministerio de alguien es fructífero por la cantidad de gente que lo siga, pero no necesariamente eso es cierto. Muchos seguían a Jesús y no eran discípulos de él. Entonces hay que tener cuidado con eso. Obviamente el ministerio de mi Señor es el más fructífero de todo. Aún hoy en día en todas las iglesias vemos los frutos de la cruz, pero hay que tener cuidado de no jugar un ministerio por la cantidad de gente que haya solamente en la iglesia. Amén. Eso hay que tener cuidado con dejarse llevar por las apariencias. Que por cierto, mi Señor Jesús no se fiaba de lo que decía el hombre, porque él conocía lo que había el hombre. Él no se dejaba llevar por apariencia. Él no jugaba según apariencia, sino según verdad. Entonces, por eso no podemos resaltar o decir a cierta si un ministerio es fructífero basado en los seguidores o en los cuando se congregan. Sabemos, y vuelvo a destacar, que el ministerio de mi Señor Jesús fue fructífero en ese momento y sigue siendo fructífero ahora, pero hay que tener mucho cuidado con eso, ¿eh? Ok. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente en la ciudad. Ok. Cuando se va en el momento que Jesús va a entrar a la ciudad, resulta y acontece que viene lo que nosotros conocemos hoy, o por lo menos de aquí de Venezuela, no sé de qué parte lo conocemos como un velorio. Venía Jesús, iba a entrar a la ciudad de Naín, ¿cierto? Y venía un velorio. Amén. Jesús estaba cerca de la entrada y vio venir a este velorio, a esta gente
que carga un muerto. Vamos a seguir a leer para que veamos. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre. Fíjense bien. Perdón. Jesús va a entrar en la ciudad y va pasando el velorio de un joven que había muerto, que era hijo único de su madre, que de paso ya era viuda, y había mucha gente, y había con ella mucha gente de la ciudad. O sea, me imagino que amigos, que compañeros, que familia de la viuda, de la mujer que había perdido a este hijo, la estaban acompañando en ese velorio. Amén. Amén. Y cuando la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Fíjense bien. Cuando la vio, se compadeció de ella. Esto quiere decir que mi Señor Jesús tuvo misericordia de la mujer. Ahora, que mi Señor Jesús tenga misericordia de esta mujer no quiere decir que mi Señor Jesús esté en la obligación de tener misericordia de toda la viuda de Israel. Por ejemplo, que ya creo que lo vimos, sí, ya lo vimos, que en los tiempos de Elías, que Dios cerró los cielos para que no lloviera, ¿a dónde envió ¿a dónde envió Dios a Elías? A la viuda de Sarepta. No le envió a una viuda de Israel, ¿verdad? Y también vimos el ejemplo de Naamán, el sirio que tenía lepra, y Dios no envió a Eliseo a sanar a un leproso judío, sino a un leproso gentil. Entonces, la misericordia es de Dios. Dios tiene misericordia de que Él tenga misericordia y se compadece de que Él se quiera compadecer. Otro ejemplo. En la cruz, cuando Jesús estaba en la cruz y habían dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús tuvo misericordia del ladrón que estaba a su derecha. Claro, eso podía ser otro tema, porque ese ladrón se arrepintió, ese ladrón reconoció que era pecador y todo eso en ese momento. Pero vemos que Jesús tiene misericordia del ladrón de la derecha y no tiene misericordia del ladrón de la izquierda. Entonces, la misericordia es de Dios, y Dios tiene misericordia de que Él tiene misericordia, y Él endurece a que Él quiera endurecer. Otro ejemplo que les puedo dar: Dios tuvo misericordia de Nabucodonosor. No sé si conocen quién era Nabucodonosor. Era un rey de Babilonia muy poderoso, era el reino más poderoso en ese tiempo, el reino babilónico. Pero él en un tiempo se enalteció sobremanera y dijo que él había conseguido todas las cosas por sí solo y tal y cual. Y Dios se iró con él y lo volvió una bestia y lo tuvo viviendo como bestia 7 años, hasta que reconociera que el Dios de Israel era soberano de los reyes de la tierra y que Él quita y pone reyes a su antojo. Amén. Bueno, Dios tuvo misericordia de ese rey pagano, pero Dios no tuvo misericordia, por ejemplo, del rey de Egipto, de Ramsés. Amén. Entonces, la misericordia de Dios, la misericordia de Cristo, Cristo la da a quien Él quiere. El Señor no estaba obligado a sentir misericordia de esa viuda, pero Él tuvo compasión de ella, como viva misericordia. Él tuvo misericordia de esa viuda. Lo que yo le quiero decir es que Dios no está obligado a sentir misericordia por nadie.
No es una obligación de Dios que Él tenga que sentir misericordia por todo el mundo, porque yo he escuchado gente que dice, no, yo voy a vivir mi vida, yo voy a gozar, yo voy a beber, yo voy a hacer desastre, y cuando me vaya a morir, ya por ahí, cuando esté bien viejo, entonces yo vengo, me arrepiento y el Señor me perdona. Eso no es así, porque la misericordia es de Dios y Él se la da a quien Él quiere, y Él no la tiene a quien no, y Él no se la da a quien no quiere darse. Amén. Entonces, para que tengamos esto en cuenta, mi Señor Jesús tuvo misericordia con esta viuda, con su situación, porque había perdido a su unigénito hijo, a su único hijo, y de paso no tenía esposo. Y Él tuvo misericordia de esta mujer. Lo que no significa que Jesús tenga que tener misericordia de todas las viudas, ¿ok? Amén. Y cuando el Señor vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Aquí vamos a ver nuevamente cómo la palabra de Jesús tiene poder. Perdón. Él viene, se acerca al ataúd donde tenían al muerto y toca el ataúd. Le dice, joven, a ti te digo, levántate. Con solamente la palabra de su poder, hermano. Es algo asombroso. Imagínense, el joven ya estaba muerto. Estaba frío, sus órganos ya no estaban funcionando, las células de su cuerpo ya habían muerto, todo eso ya había pasado. Él estaba frío como un hielo, ¿verdad? Todo lo que pasa cuando uno muere. Y cuando la palabra de Jesús sale de su boca, ¿qué pasa? Las células vuelven a reactivarse, el cuerpo vuelve a recibir calor, el corazón vuelve a bombear, y los músculos se vuelven a poner activos y el hombre recupera la vida. Es decir, y el espíritu de vida, que es lo más importante, que ya había salido del hombre, porque cuando uno muere el espíritu va. Si uno es de Dios, el espíritu va a Dios. Si uno no es de Dios, el espíritu va a un lugar de tormento, ¿verdad? Y ya el espíritu de ese joven había salido de su cuerpo. Pero como Jesús dio la orden, su espíritu volvió en él, volvió a él. Entonces ahí vemos otra vez la palabra, que la palabra de Dios, no la del hombre, tiene poder, hermano. La palabra de Dios, dice la Escritura, siempre cumple con lo que Dios quiere. La palabra de Dios siempre prospera para lo que Dios la envía. Ejemplo, cuando Dios dijo en el principio que creó todas las cosas, hágase la luz. ¿Qué se hizo? La luz. Había mucha tiniebla, pero con el poder de la palabra de Dios resplandeció la luz entre las tinieblas, y las tinieblas no pudieron comprenderla. Amén. Cuando Dios dijo, háganse los cielos, háganse la tierra, todo eso Él lo dijo con el poder de su Padre, lo hizo con la palabra de su poder, y todo lo que fue hecho lo hizo de la misma manera. Y la palabra de Dios nunca falló. Dios nunca ha dicho algo que no se haya cumplido. La palabra de Dios nunca ha fallado en ninguno de los propósitos en los cuales Dios lo ha utilizado. ¿Sí me entienden? Por eso que la palabra de Dios tiene poder. Por eso que podemos confiar en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nunca defrauda. La palabra de Dios nunca se queda corta. La palabra de Dios siempre cumple con todo lo que el Padre
le pide, amén, que haga, amén. Y en esta ocasión vemos un milagro sorprendente, o vamos a ver este milagro. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Fíjense bien, este joven que estaba muertecito, no es que estaba medio muerto, ni es que estaba muy herido, ni es que estaba en una situación terminal, no, estaba muerto, ya, difunto, ya lo llevaban a enterrar. Al oír la palabra de mi Señor Jesús, la muerte lo tuvo que dejar. Jesús le saqueó a la muerte a ese joven. ¿Qué dice la Escritura? El Evangelio igual lo dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que en mí cree que no morirá eternamente. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que en mí cree no morirá eternamente. Dice el Señor en el Evangelio de Juan. Y algo que a mí me gusta de mi Señor Jesús, o algo que yo siempre recalco de Él, es que Él dice las cosas, pero después vemos cómo Él mismo las cumple. Como en el caso de Lázaro, que lo resucitó, como en el caso de Talita Kumi, como que la resucitó, de la hija de Jairo, como este caso del hijo de esta viuda. Vemos que lo que Él dice de sí mismo, el testimonio que da de sí mismo, es veraz. ¿Por qué? Porque Él dice, el Padre me da autoridad sobre toda carne. Para que yo le dé vida a aquel que yo quiero. O sea, mi Señor Jesús es claro. Yo le doy vida a que yo quiero. Yo tengo autoridad sobre todos los hombres, sobre todos los animales. Yo tengo autoridad sobre toda carne. Yo tengo la autoridad, pero yo le doy vida solo a aquel que yo quiero. Entonces, mi Señor Jesús le dio vida a este joven, movido por la misericordia que le tuvo a su madre y porque esa fue su voluntad. Amén. Gloria a Dios. Entonces, yo siempre recalco que mi Señor Jesús no solamente se queda en la palabra, sino que obra siempre conforme a esa palabra. Y aquí vemos que la muerte no pudo resistir el mandato de mi Señor Jesús. Ni siquiera la muerte, hermano, se puede oponer al poder de la palabra de Dios. Muy diferente, y vuelvo a recalcar, muy diferente a la palabra del hombre. Y los cristianos lo experimentamos mucho, porque en ocasiones algún cristiano se enferma, algún hermano en la fe se enferma y nosotros oramos por él, pero el cristiano muere. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Dios es soberano, ¿verdad? Pero cuando habla mi Señor Jesús, no es así. Si mi Señor Jesús habla, por ejemplo, a una persona con cáncer terminal, se le aparece mi Señor Jesús y le declara la sanidad, esa persona no se muere. Esa persona se cura, sin SIDA, cáncer terminal, cualquier enfermedad que ustedes quieran. Si mi Señor Jesús es el que da la palabra, esa persona se salva. Diferente cuando la palabra viene de un hombre. Cuando la palabra viene, por ejemplo, de un hijo de Dios, y eso no se cumple, ¿qué significa? Que no era la voluntad de Dios. Así de sencillo. Pero cuando la palabra sale del unigénito Hijo de Dios, todo cambia, porque la palabra de Él es igual que la palabra de su Padre Celestial, tiene poder.
absoluto para conquistar inclusive la muerte, como les comento. El joven estaba frío, el corazón había dejado de latir, el cerebro se había apagado, pero cuando Jesús dice: joven, a ti te digo, levántate, el corazón comenzó a bombear, el cerebro comenzó nuevamente a recibir impulsos eléctricos, el cuerpo se empezó nuevamente a calentar y el joven se levantó. Imagínense la impresión de esa gente que llevaban al muerto atrás y se para, y de repente el joven sale de la tumba. Yo me estoy riendo porque me estoy imaginando la cara que ellos pusieron, pero debió ser una cara terrible cuando ellos vieron que el joven salió de la tumba, del ataúd. Yo me imagino la cara de espanto que pusieron esa persona, ¿verdad? Pero ese poder es el poder de la palabra de Dios. Eso solamente lo consigue la palabra de Dios, que es la que tiene poder. Y aquí Jesús está demostrando que Él tiene autoridad inclusive sobre la muerte. O sea, Jesús tiene autoridad sobre el pecado para perdonar pecados. Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza. Jesús tiene autoridad sobre la muerte. Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas. Toda autoridad me es dada en los cielos, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, dice el Señor. Y Él lo demuestra. Él tiene toda autoridad. Amén. Para perdonar pecados, para sanar enfermedades, para echar fuera demonios, para levantar muertos. El Señor Jesús tiene toda la autoridad del Padre. ¿Y es porque como dice la Escritura, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad? El Padre no le dio el Espíritu al Hijo a media, sino que se lo dio completo. Por eso que mi Señor Jesús, como ya yo le he dicho en anteriores videos, Él tiene todos los dones, Él tiene todos los ministerios y Él puede hacer todas las cosas, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ver a Jesús obrando es ver al Dios Padre obrando. Amén, gloria a Dios. Entonces, versículo 15. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Fíjense bien, el joven comenzó a hablar como si nada hubiera pasado, como si él hubiera hecho una fiesta, hubiera dormido un rato, y el joven se paró como si nada y empezó a hablar con su madre. Pero eso solamente lo consigue el Hijo de Dios, que es la resurrección y la vida, que es la luz que da la vida de los hombres, que es la vida eterna. Eso solo lo consigue Cristo Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo por el cual puedan ser salvos, solamente Cristo. Amén. Ahora, este milagro es un milagro fantástico, un milagro glorioso que glorifica al Padre, pero sin duda alguna el milagro más impresionante que hizo mi Señor Jesús y que sigue haciendo mi Señor Jesús es la conversión de un pecador a un hijo de Dios. Es darle vida a un muerto espiritual. Ese es el milagro más sorprendente que hay. Hasta más sorprendente que esto, porque este joven resucitó, gloria a Dios, pero este joven murió otra vez. En eso estamos claros, ya sea de viejo o que se enfermó y murió. Pero el dar vida a un muerto espiritual es mucho más sorprendente. El hacer hijo a un enemigo de Dios es mucho más sorprendente. Así que el milagro más impactante, más glorioso y por el cual le debemos dar más la gloria a Dios
es por el milagro de la vida eterna, amén. Más que por un milagro físico que podamos recibir en cualquier momento de nuestra vida, amén. Y todos tuvieron miedo, claro, es como yo le digo, imagínense, llevaban al muerto en el ataúd y de repente el joven se sale de ese ataúd. Imagínense cómo lo vivieron esas personas que estaban ahí. No es fácil. Y disculpen, hermano, que me diga, pero es que me imagino un poco la cara de susto que tuvieron que poner los que llevaban a muerto, los familiares muertos, y me da un poco de risa. Discúlpenme, no es mi intención. Y fíjense bien, y todos tuvieron miedo, ¿verdad? Y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Fíjense bien, tuvieron miedo, pero ¿cuál fue la otra parte? Y glorificaban a Dios. Hermanos, yo lo he dicho muchas veces, pero la verdad hay que repetirla una y otra vez y así se aprende, amén. A ver, el objetivo de los milagros, como yo les dije, el objetivo de cualquier milagro es que conozcamos que Cristo es el Señor. Juan lo dice en Juan 20:31. Y estas cosas que se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. El Hijo de Dios viviente, y para que creyendo esto tengáis vida eterna. Dice Juan en Juan 20:31. Si yo recibo una sanidad, pero no creo en Cristo, en vano es esa sanidad. ¿Ok? Y hay otro propósito en los milagros, que es que se le dé la gloria a Dios. Amén. Cuando un milagro verdaderamente viene de Dios, como todo lo que hizo mi Señor Jesús, este milagro tiene que producir, primeramente, bueno, las dos cosas son importantes, igualmente importantes. Tiene que producir fe en Jesús como el Hijo de Dios para la salvación de aquel que ve y cree. Y tiene que producir gloria y alabanza al Dios que le envió. Si el milagro no produce ninguna de estas cosas, déjenme decirles que ese milagro no viene de Dios. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que alguien sana a una persona XY. Y lo pasan por televisión y la sanidad y tal y cual. Pero no se glorifica el nombre de Dios, sino que se glorifica al pastor o al apóstol o a quien sea que haya y que ha hecho el milagro. Podemos identificar que el milagro no viene de Dios o no es un milagro genuino, porque esa persona no glorifica a Dios, sino que glorifica al hombre. Cuando la persona glorifica al hombre, no glorifica ni al Hijo ni al Dios Padre, entonces ese milagro no tiene ningún sentido. Ese milagro no tiene ningún sentido, y yo no creo que Dios haga milagros para que el hombre sea glorificado. Dios hace milagros con esos dos objetivos que yo les mencioné. Uno, que conozcan que Cristo es el Hijo de Dios, y el otro, que el Dios que le envió reciba toda la gloria, porque Él se la merece. Amén. El Dios de Israel, Yahvé de los ejércitos. Amén. Adonai. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si usted ve que se hace un milagro, pero
ve que ese milagro lo que lleva es a que el hombre se enaltezca, a que la gente adule o glorifica a los hombres, hermano, o al hombre. Déjeme decirle que posiblemente ese milagro ni siquiera es de Dios, sino que fue una treta humana, a lo mejor, para engañar a la persona. Amén. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que uno ve. Como dijimos en los videos anteriores, hay que juzgar con justo juicio. No hay que dejarnos llevar por lo que vemos, ¿ok? Sino por el juicio de Dios. ¿Y cómo conocemos eso? Por su palabra. Tenemos que aprender a juzgar como Dios lo haría, como Dios lo hace, según verdad. Amén. Y glorificaba a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado de entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Amén. Fíjense bien. Fíjense que esta gente estaba, digamos, estaba en lo cierto, pero no era toda la verdad. O sea, esta gente está glorificando a Dios, que eso es lo que se tiene que hacer cuando se ve un milagro como este. O sea, eso lo estaba haciendo bien. Y eso el mismo Dios lo pone en la persona también. Pero hay algo aquí que estas personas no están haciendo perfectamente, que es reconociendo a mi Señor Jesús. ¿Por qué? Porque si es verdad, Jesús es un profeta. Podemos decir que Jesús es un gran profeta, esa es la verdad, pero no es toda la verdad, es una verdad media. Jesús es más que un profeta. Jesús es el Hijo de Dios Altísimo, la segunda persona de la Trinidad, el Dios encarnado. Lo que yo le quiero decir es que la percepción de esta persona, o la cosmovisión de esta persona acerca de mi Señor Jesús, no estaba equivocada, pero se quedaba corta. Y usted diría: pero hermano, pero es verdad, o sea, no están diciendo mentiras. Y yo le diría: sí, está bien, pero con esa percepción de mi Señor Jesús, ellos no eran salvos, porque nadie es salvo por reconocer que mi Señor Jesús es un profeta. Nosotros somos salvos por reconocer que Jesús es el Hijo de Dios viviente. Amén. Por eso somos salvos, no porque es que mi Señor Jesús es un profeta, porque eso es ese adjetivo o esa manera de ver a mi Señor Jesús como profeta, muchos la podían creer porque Él hacía señales de profeta. Entonces, obviamente, eso era lo más fácil de creer, que era profeta. O sea, no necesitábamos ser unos super soldados para saber que era profeta. Pero para saber para creer que Jesús es el Hijo de Dios viviente, necesitamos el Espíritu Santo. Amén. Y eso sí nos distingue como hijo de Dios. Amén. Así que bueno, lo que le quiero decir es que esta gente, aunque cree que Jesús es un profeta dado por Dios, esta gente aún no era salva, porque ver a mi Señor Jesús como un profeta, cualquiera lo podía hacer. Pero ver a mi Señor Jesús como el Hijo de Dios viviente, como la segunda persona de la Trinidad, como el Verbo encarnado, ahí sí necesitamos el Espíritu Santo, que es el que nos va a dejar ver todas estas verdades bíblicas. Amén. Y Dios ha visitado a su pueblo. Amén, amén. Y Jesús, o mejor dicho, Dios va a castigar al pueblo de Israel luego, en los años 70, cuando Tito invade Israel y destruye todo el templo y todo eso. Por eso, porque el Señor los visitó, pero ellos no conocieron el día de su visitación. Por eso que Jesús llora: oh Jerusalén, Jerusalén,
tú que apedreas a los profetas y matas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces yo no quise arroparte como la gallina a los pollitos, pero tú no me lo permitiste? Entonces, vemos cuál fue la consecuencia de no conocer el día de la visitación de mi Señor Jesús, el día de la visitación de Yahvé a su pueblo, la destrucción del templo de Israel en el año 60, de Jerusalén en el año 70. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Claro, con este milagro tan impactante a los ojos, la fama de mi Señor Jesús subió como la espuma. O sea, ya mi Señor Jesús era archiconocido en todo Israel. Y ya para terminar, quiero decirle que a pesar de que las personas que esta persona que dije que dijeron que mi Señor Jesús era un profeta, que Dios lo estaba visitando, aunque esas declaraciones no le alcanzaban para ser salvo, estas personas estaban mucho mejor que los fariseos, hijos del diablo, que veían las señales que venían de Dios y decían que venían del diablo. Entonces, bueno, gloria a Dios por esta persona que, aunque todavía no era salva, por lo menos reconocían que mi Señor venía de Dios. O por ejemplo Nicodemo, que decía que Jesús venía de Dios como maestro. Gloria a Dios por esas personas que, aunque no eran salvas, porque esas declaraciones no alcanzan para tener una fe salvífica, están en el camino correcto, por así decirlo. Bueno, gloria a Dios, hermano. Y otra vez, bueno, aquí vimos el poder de la palabra de Dios en acción, que nunca falla, y vimos la autoridad de mi Señor Jesús sobre la vida y la muerte. Amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, estamos despedidos. Dios me los bendiga mucho, Dios los guarde, Dios los bendiga y los guarde. Yahvé de los ejércitos haga resplandecer su rostro sobre ustedes, alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén y amén. Dios los bendiga, hermano, y los guarde. Amén y amén.